Presentamos en esta mañana a la ingeniera Lucía Quinteros, ella es de Ecuador, experta asesora de Senatel. Nos va a exponer el tema medidas regulatorias para el operador dominante. Bueno, la idea es hacer una presentación que no solamente diga qué es lo que hay que hacer para controlar, sino que nos va a dar una perspectiva. Dame un segundito. Ayúdame con la computadora. Que no tengo la presentación acá. No, es acá. Eso. Nos va a dar una perspectiva académica y desde la ingeniería de cómo vamos a tratar el mercado, cuál ha sido la perspectiva que desde la Superintendencia de Telecomunicaciones se ha tratado de llevar para ver qué pasa con el mercado ecuatoriano, y posterior a ello entonces desde la Universidad de AFIT, donde estoy asociada como profesora, hemos llevado y hemos contagiado para hacer una metodología que nos permita modelar mercados de sectores estratégicos. Les estoy diciendo básicamente que cuento con el apoyo de un equipo de investigadores en Medellín, entre ellos economistas y matemáticos, que se han unido a este bicho del modelado de mercados, y hemos contado con la fortuna de los profesionales de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que con su paciencia han caminado con nosotros los últimos 3 años más o menos, 2009, 2010, 2011, no, más de 3 años. Entonces, esta visión es de manera tal que pueda generar inquietudes, que así como decían los superintendentes, permita que haya un desarrollo académico alrededor de esto, que lleve a la toma de decisiones, y si no, pues entonces que haga que todo esto se traslade a otros mercados donde sí se pueda llegar a hacer algo más contundente. Entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a hablar de las condiciones, me ayudas con la presentación acá por favor, las condiciones iniciales que vamos a tener para proceder a modelar mercados. Vamos a hablar de cuáles son los enfoques de mercado y una revisión del estado del arte para poder trabajar en este tema. Vamos a hablar de los modelos, qué es un modelo, qué tipos de modelos hay, qué hemos hecho y algunas herramientas que hemos tenido que utilizar para hacer esto. Vamos a hablar de las medidas regulatorias que de un tiempo para acá hemos propuesto algunos consultores de la Super y de Senatel, porque también estuvimos trabajando con ellos, y de unas consideraciones finales como reflexiones acerca de este mercado y el mercado colombiano. Y bueno, finalmente vamos a concluir cuáles son nuestras finales disposiciones acerca del tema de mercados. Listo, entonces como condiciones iniciales vamos a tener lo siguiente. Cuando arrancamos a hacer una revisión del estado del arte para modelar mercados, siempre encontramos, bueno, hay modelos basados en costos. Buena pregunta, aquí está inclusive la gente de las operadoras. ¿Será que ustedes nos cuentan sus costos? Listo. Entonces nos toca pensar cuánto le costará a ellos cruzar un minuto en la red. Entonces llamamos a otro consultor que nos ayude a hacer un modelo y estimar los costos posibles de las operadoras. Entonces, hablar de un modelo basado en costos nos implica tener una incertidumbre muy alta, ¿no? Y como todos sabemos que hemos visto matemáticas, cálculo 1, pues entre un número real y otro hay infinitos puntos, pues son infinitas posibilidades, ¿no? Luego también podemos pensar, listo, olvidémonos de los costos. Entonces vamos a ir al problema real, diferenciación de tarifas. Aquí en Colombia, en Chile, en Perú, en Europa, hay tarifas diferenciadas y hay como 200 millones de planes. Entonces, ¿yo cómo hago para construir un modelo de un mercado cuando tengo tantos planes, tantas tarifas diferenciadas? Entonces tengo que empezar a casarme con las tarifas representativas. Eso también puede aumentar la incertidumbre del modelado de un mercado, ¿no? A ver, el efecto grupo, el efecto club, maravilloso, ¿no? Históricamente han habido estrategias muy fuertes de las operadoras, muy inteligentes también, ayudadas no solo con los precios, sino con el marketing y con la entrada de la operadora a los países. Y ustedes van a ver en el histórico que en Ecuador, en Colombia también tenemos eso. Hay una operadora más viva que las otras, que promociona de una manera más agresiva y que logra que nos identifiquemos con la marca.
Y en este momento nos tenemos que sentar a llorar, porque ¿cómo vamos a sacarle de la mente a una persona que ese operador es el mejor y que a mí me gusta? Pues a mí me pasa en Colombia, yo pago un plan postpago y es carito, pero sigo pagando porque me gusta y porque me da ciertas características que satisfacen mis necesidades como usuario, ¿no? Entonces, este efecto es una barrera. Por ahí va a haber otro expositor que va a hablar específicamente de unas distorsiones de mercado, ¿no? Listo, ¿qué más tenemos? Tenemos competencia. Oiga, ¿qué es eso? Pues cuando yo trabajé por acá con la Super y con Senatel, decíamos, listo, hagamos los modelos, propongamos medidas regulatorias. Hay una ley de competencia. Gracias a Dios, ahora en el Ecuador la hay, hay una Super que se va a encargar de velar por todo esto. Ahora bien, ¿qué es competencia? ¿Cómo queremos que compitan? Entonces vamos a decir, listo, podemos dejarlos que trabajen, pero ¿qué pasa si alguno de los competidores es mejor y más eficiente y presta mejores servicios? Porque tengo que dañarle el negocio, ¿no? También tenemos que establecer criterios para definir qué es la competencia. Entonces, venimos a decir, listo, en el caso de los móviles tenemos unos competidores que se tienen que interconectar. Entonces aparece el concepto de cargos de interconexión y ustedes saben que también se ha trabajado en regular el mercado móvil a través de fijar algunos cargos de interconexión con el fin de lograr que los precios sean de tal o cual forma y con eso incentivar a que los usuarios cursen minutos dentro, fuera de la red y las operadoras crezcan o no en cierta medida, ¿no? Y relacionado con el tema de la regulación, también existe un techo tarifario. Es decir, bueno, no se pasen de cierto valor. ¿Cómo hacemos para determinar esos valores? Cargos de interconexión y techos, hacemos modelos. ¿Listo? Finalmente, esta palabrita es una palabrita que a mí me cuesta decir, que es poder de mercado, market share, cuota de mercado. Y decimos, listo, en una competencia en la que uno de los competidores tiene más porcentaje del mercado, ¿será correcto decir que eso es equivalente a su poder de mercado? ¿Será correcto decir que su porcentaje de usuarios respecto a la población total es el X%? ¿Qué pasa si la cantidad de terminales móviles es superior a la población del país? Entonces, algunos conceptos heredados de la economía y de la econometría, yo como ingeniera no me atrevo a utilizarlos, porque entonces estaríamos hablando de hacer un modelo para un mercado, pero podríamos ligeramente y con todo respeto incurrir en tratar que el mercado se ajuste a nuestro modelo y no nosotros diseñar un modelo específicamente para ese mercado. Entonces, esa es la razón por la cual uno dice, no, me tengo que rodear de gente que me proporcione herramientas que me permitan dar un paso hacia adelante y modelar este mercado con otro tipo de estrategias que puedan lograr un poquito más de lo que había en el estado del arte. Entonces, uno como investigador, súper metiche, revisa los papers y se encuentra un paper muy interesante y le escribe al señor, ¿no? Al profesor. Profesor, ¿cómo le fue con el paper tal o cual que usted hizo en el mercado, las medidas regulatorias? Cuente a ver. No, yo lo hice, pero es que sabe que yo lo hice nomás para poder publicar, pero yo no se lo presenté al gobierno. Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo así si a mí Fabi Jaramillo me contrató para hacer algo con esto y el Rubén también? Y entonces, ¿cómo voy a hacer para poder llevar a la vida real resultados heredados de este asunto, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya de un punto de vista más técnico. Los mercados, cierto tipo de mercados, permiten que nosotros apliquemos todas las estrategias econométricas, inclusive que utilicemos variables de la organización industrial, el HHI, el índice de oferta residual, no sé. Y decimos, sí, es probable que haya equilibrio de Nash, puede que no, bajo ciertas condiciones, pero la pregunta es, ¿este mercado nos permite hacer ese tipo de análisis? Yo no encontré esa respuesta y preferí ser un poquito más arriesgada y quedarme dentro de mi área de confort, que fue la ingeniería de control, y básicamente es seguir el principio del ingeniero de control que consta de lo siguiente. Yo sé que este mercado no cumple con las condiciones económicas para utilizar esas herramientas econométricas, pero sí sé desde la formación del ingeniero de control que para poder diseñar acciones de control que permitan que o un robot, o un manipulador, o un móvil, o una planta, o un autoclave, o un avión,
vaya de un punto A a un punto B, usando acciones de control finitas, pues para yo diseñar un controlador de eso necesito hacer al menos un buen modelo. Y para ello entonces, desde la ingeniería de control, tenemos varias herramientas que sí son aplicables a sistemas entrada-salida bajo consideraciones como si fueran un sistema en espacio de estados, por ejemplo, y aplicar herramientas de estimación paramétricas y no paramétricas y basadas en inteligencia artificial para poder hacer un modelo de este mercado. Entonces, vamos a hacer una revisión de los conceptos econométricos que utilizamos para un modelo que realizamos para la superintendencia, pensando en la ingeniería de control. Entonces, los controleros, por aquí inclusive un colega mío, Andrés Rosales, pensamos en lo siguiente: el problema, el mundo, el modelo, el mercado es un sistema. Entran cosas, salen cosas y adentro pasan cosas. Las cosas que pasan adentro las llamamos estados, que generalmente las describimos con ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo que entra pueden ser acciones de control si las diseñamos bien, y la salida es lo que nosotros observamos. Entonces nos metimos en lo siguiente: vamos a modelar el mercado de las móviles ecuatorianas como un sistema de control con un espacio de estados que tenía dentro la demanda de llamadas, o sea, el tráfico, un sistema que tenía a partir de la función de demanda utilidades, ganancias, beneficios, cuotas de mercado y todo esto. La pregunta es: ¿será posible que nosotros contemos? Uy, se me pasaron en la presentación. No, para atrás. ¿Será posible que nosotros contemos con la información adecuada para ello? Dicho de otro modo, ¿será posible que nosotros, después de haber construido un espacio de estados y mirado desde ese punto de vista, tengamos una demanda lineal, o sea, un tráfico lineal en las operadoras, un tráfico exponencial? ¿Ustedes tienen acceso a los históricos? No. Entonces aquí nos tocó empezar a disparar todas las herramientas chéveres que incluso en la universidad dictamos a los estudiantes de ingeniería matemática, y trabajamos en la construcción de un modelo de tráfico utilizando herramientas de inteligencia artificial y construimos una red ANFIS. Nos dio un buen modelo y luego hicimos una estimación entonces de ganancias, utilidades, e inclusive tenemos resultados que les voy a mostrar a continuación. Viene lo siguiente: antes de pensar en hacer un modelo tan bonito, resultó que había que determinar un mercado relevante. Entonces hubo un trabajo de un doctor en economía que nos dijo: sí, el mercado relevante es el de vos y este es el operador dominante en ese mercado. Entonces ahí sí dice uno: listo, el relevante, modelo, tomo medidas regulatorias. En ese momento, con ese modelo entonces, surgieron un par de medidas regulatorias propuestas, que son básicamente la combinación de dos medidas regulatorias históricas, como lo es situar pues un cargo de interconexión, en la literatura le llamamos cargo de acceso, y el establecimiento de una relación entre las tarifas on-net y off-net. Ese estudio pues lo tiene la superintendencia, pero quisiera ir un poquito más adelante para ver la herramienta de control, mostrarles de qué se trata y luego hacer una comparación de los dos modelos. ¿Listo? Por allá en Medellín, entonces nos fuimos con esa misma idea de modelado del sistema dinámico del mercado y armamos un espacio de estados. Sucede que en la literatura por allá había un señor incomprendido que estudió la competencia en el mercado italiano, don Cricelli. Este señor se le ocurrió que en vez de mirar la demanda, miráramos la influencia de los precios sobre el número de usuarios de las operadoras. Entonces planteó un sistema modelado como un espacio de estados en el que los estados eran el número de usuarios, evolucionaban con una ecuación diferencial, cuyas entradas eran los precios, eran función de la cantidad de usuarios de las otras operadoras, o sea, había flujos entre sí, y también tenía un modelo de crecimiento de los usuarios. Entonces por ahí está don Francisco Calero, que tiene un modelo muy chévere de crecimiento de usuarios en la Supertel. Dije, no, aquí fue, listo. Entonces vamos a modelar y vamos a utilizar ese modelo para ver cómo es Italia, si verdad se hizo un buen trabajo con Italia, vamos a hacer con Ecuador naturalmente y vamos a ver qué pasó en Colombia. Don Cricelli hizo su modelo para 3 operadores, en Colombia tenemos 4, porque hubo la entrada de un operador móvil virtual. En eso estamos trabajando con el grupo de investigación, unos estudiantes de maestría y algunos de ingeniería matemática. Entonces,
yo le voy diciendo cuándo va pasando para que la gente no se me pierda, ¿sí? Listo, entonces hago yo. Listo, entonces íbamos ahí, número de usuarios. Modelado el sistema con la menor incertidumbre, ahí sí, diseñamos acciones de control. Listo, entonces ya con un modelo interesante vamos a diseñar acciones de control y quiero utilizar una técnica de control para hacerme entender en el tema de la propuesta regulatoria que traemos. En control, imaginen un horno donde uno hace pan, uno está cocinando el pancito, entonces tiene que tener el horno a cierta temperatura, ¿no? Y pues si uno abre la puerta del horno, pues el pan como que se espicha, ¿no? Se aplasta. Entonces, para que salga un buen pan, uno tiene que mantener ciertas variables en ciertos valores. Sucede que en sistemas de control multivariable, a veces es conveniente tener una relación entre las variables de control. En la literatura se llama radio control, que me corrija Rosales, está por ahí. Entonces, ese diferencial que les voy a presentar, esa relación va a ser una relación entre las tarifas dentro y fuera de la red. Es como decir, bueno, voy a apretar por este lado, pero también por este. Listo. Con esos conceptos, entonces, veamos los resultados. Este es el modelo de demanda que utilizamos con la Supertel hace un tiempo, que de hecho con Senatel hicimos otro trabajo para probar medidas regulatorias, y aquí están modelados los tráficos tráfico on-net y saliente de las operadoras, y pues como ustedes pueden ver no es lineal, ¿no? Entonces nos tocó utilizar una red ANFIS para modelar inclusive este comportamiento. Ya saben quiénes son los operadores por los colorcitos, ¿listo? Pero lo gracioso fue que como no teníamos ecuaciones explícitas para trabajar con excedentes de consumidor, ganancias, etcétera, y teníamos los estados de resultados, pues entonces uno pues bien atrevido se pone a calcular eso, ¿no? No me dio directamente. Entonces, les presento los excedentes del consumidor, que desde la econometría uno sí puede calcular como función de la demanda. Entonces, analizando estas curvas, uno ya podría decir, hay épocas en la historia del tráfico de las operadoras en el que puede ser más o menos conveniente para la gente. Ahora, quiero centrarme más en el nuevo modelo que tenemos, que es el modelado en el espacio de estados, y necesito que me pongan atención en lo siguiente. Hay varios conceptos. Uno no puede inventar en control. Si el sistema no es observable y no es controlable desde la concepción del control lineal, esa cosa va a ser muy difícil de controlar. No se puede plantear unas acciones de control finita que permitan llevar de un punto A un punto B. Si el sistema no es observable, o sea que usted no puede reconstruir la historia de lo que pasó, pues tiene que ver lo que haga filtros bayesianos, filtros de Kalman, redes, lo que sea, haga un observador de estados que le permita saber qué está pasando. Con el observadito, contrólelo. ¿Listo? Entonces eso es lo que uno evalúa. Modelo mi mercado y verifico si esa cosa se puede controlar. ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Será que este mercado se puede controlar? A estas alturas. ¿Será que podemos lograr que entonces el operador dominante baje en porcentaje de mercado? Entonces ya tenemos que empezar a ver qué otro tipo de acciones tenemos que tomar y casi que romper el esquema de incidir sobre los precios, sino de buscar otro tipo de alternativas. Pero seguidos, pegados al tema de los precios, entonces este es el modelito de control del que les voy a enfatizar ahora. Tenemos entradas, precios, salidas, llamadas, flujo, cantidad de interconexión, dinero, etc. Mejor ahí, mejor las diapositivas, por favor. Y entonces acá vemos que tenemos 3 operadorcitos interconectados. ¿Listo? ¿Tenemos datos de usuarios? Sí. Es difícil que podamos tener incertidumbre sobre cuántos usuarios tiene cada operadora. Está complicado saber con exactitud cuál es el tráfico real
en las operadoras. Entonces, pues uno como profesor no va a mandar a la guerra a los estudiantes y dice, bueno, trabajemos con usuarios que por aquí fijo sí. Y está el modelo de crecimiento de usuarios, entonces vamos. Tenemos parámetros, entonces, primer estado, usuarios de la operadora A, vamos a llamarlas A, B y C. Tenemos entradas de control, precio de A, precio de B, precio de C. Tenemos un sistema en espacio de estados con al menos 9 parámetros y tenemos que identificar una función de crecimiento de usuarios que generalmente es una exponencial. Listo, nuestros estudiantes allá entonces utilizaron técnicas paramétricas y no paramétricas para hacer la estimación de los parámetros del modelo y como yo soy muy incrédula le dije yo no, de una vez coja el DITAL y verifique a ver si esos son los parámetros. Oh sorpresa, don Crichelli nos mintió, los parámetros que publicó no eran. Entonces el estudiante muy feliz siguió haciendo la estimación y esos fueron los resultados de modelado que logró para el mercado italiano. La ventaja fue que don Crichelli siguió en la investigación y luego desarrolló otros artículos en los que evalúa, ahora sí, ganancias, utilidades, beneficios y cuotas de mercado. Trabajo a continuación. Entonces yo le dije, listo, Italia no nos interesa Ecuador. Vea lo que pasó con Ecuador. Miren y conversamos. Entonces vea qué tan chévere el A, fácil de seguir, ¿cierto? El B, más o menos como que sí, y vea el C, ¿cierto? El rojito es el modelo, pues. No sé qué cosa tan loca, llega casi hasta 0. ¿Qué pasa en el comportamiento del operador C que nosotros no estamos en capacidad de modelar? Entonces, desde la perspectiva de control, a nosotros los controleros no nos gustan los modelos con esta incertidumbre tan alta. Entonces uno pone a repetir hasta que el pobre hombre encuentre los parámetros y si no entonces uno le agrega una componente de incertidumbre y ya entonces nos estamos metiendo, como le digo a los muchachos, en las drogas porque nos toca modelar con asuntos estocásticos. Entonces espere un momentico que vamos despacio. Esta es la visión del mercado ecuatoriano, prepago on net. Veamos más o menos qué pasa con lo siguiente. Vea el off net. En prepago, bueno, más o menos, listo. Esto está chévere, esto a mí me gusta mucho. Yo diría que es increíble, pero yo vi los resultados y yo vi que hizo bien. Esto es lo que me da certeza, porque es que la estimación de parámetros no se hace solo para este, ni solo para este, ni solo para este, no, se hace para todo el sistema en espacio de estados. Entonces, si funcionan los tres, si no, ninguno, listo. Aquí están los postpago, on net, y los off-net. Entonces, este modelo a mí como investigadora me gusta más, es porque me acerca a la realidad del mercado colombiano también, en especial que yo trabajo en Medellín, a través del número de usuarios, porque yo realmente todavía no logro convencerme de hacer un cálculo de poder de mercado siguiendo ciertas condiciones que heredadas de la economía y no estoy convencida realmente que nuestros mercados satisfagan esas condiciones. Mientras que este enfoque realmente también nos permite probar qué cambios en los precios o algunos cambios en los precios y cómo afectan el número de usuarios. Entonces vamos a hablar de las medidas regulatorias, ¿no? Ahí están los muñequitos. Tin, tin, tin. Listo. Entonces, aquí en Ecuador hemos hablado de cargos de interconexión, la Senatel trabaja fuertemente en eso para evaluar cuáles son los cargos de interconexión más adecuados para el mercado. Es un tema del que en este momento no voy a hablar, pero se realizan modelos para determinar cuáles son los apropiados. Sabemos que al principio las operadoras podían negociar, pero como no se pusieron de acuerdo, entonces entró el regulador. Los techos tarifarios que ya están puestos y están ya por ley, están vigentes, no nos podemos pasar de ese valor, también se calculan usando modelos. Esta que está en Colombia, que esta es graciosa, esta es graciosa porque dice el off-net debe ser mayor o igual que el on-net más la interconexión, ¿no? Se llama cargo de acceso. Entonces vuelvo al tema de la matemática. Si no hay un piso, tenemos 0, gratis. La ley dice que el NOE puede estar por debajo de los costos, entonces asumiendo que el costo es ligeramente superior a 0. Y el techo tarifario es un número A.
1.000 pesos, 2.000 pesos, 22 centavos, lo que sea. Hay infinitos puntos. Entonces, el valor mínimo posible estaría casi que sujeto a la interconexión y el costo que la operadora estime que es el adecuado, ¿no? O que no, porque nosotros en este momento no hemos dicho cuál es su costo, no lo tenemos tan claro. Y el off-net tiene que estar de ahí para arriba hasta el techo. Entonces tienes infinitas posibilidades de combinar los precios y créanme que eso maximiza las ganancias en unos porcentajes elevados. En Colombia esa medida regulatoria se tomó hace varios años, de nuevo entró en vigencia y la experiencia mía como consumidor y no como académica es básicamente que el operador dominante sigue creciendo con la cantidad de usuarios, en algunos casos ha habido una disminución en la calidad. Y viene lo siguiente, nuestros teléfonos ya no son un servicio de voz, sino que son terminales que prestan mensajes, datos, internet. Entonces me pregunto, ¿será que 3 o 4 años después el mercado relevante sigue siendo el de voz? Todos tenemos WhatsApp, bueno, los que tenemos smartphone. Si no es el Skype, el Tango, lo que sea, uno se pega a la red. Entonces, diría yo, si nos demoramos en tomar acciones regulatorias, se nos va a pasar el tren, porque es que, ¿será que se sigue siendo el mercado relevante? Es una pregunta, ¿no? No estoy cuestionando a nadie, es una pregunta que me hago para seguir adelante con la investigación. Otro tema regulatorio, entonces ahí fue donde yo me enloquecí, dije, no, yo me caso con la relación de los precios, me parece una manera más factible de hacer, porque con eso voy a ligar el precio on-net con el off-net. Entonces, más o menos con una animación chiquita, les voy a explicar de qué se trata. Entonces, eso que hay de arriba es el techo, listo, y abajo es 0. Pues gratis no creo que nos den los minutos, ojalá, pero eso es el costo 0, entonces, no problema, una auditoría, listo. Entonces, hagan de cuenta que esas dos rayas, el de abajo es el on-net y el de arriba es el off-net. Y yo los tengo amarrados con una relación, ¿listo? Esa relación es un número cualquiera. El on-net dividido el off-net. Si yo los amarro con una relacioncita, al operador no le queda más remedio que decir, bueno, si yo quiero competir con el on-net, yo tengo que bajarme y el otro se tiene que pegar y bajar conmigo. Y si quiero competir con el off-net, tengo que subir y el on-net también tiene que pegarse, ¿listo? Entonces van a hacer una cosita como esta. Y le trasladamos el problema a las operadoras. Ellos verán, tienen que hacer precios competitivos, los precios se van a mover así. Preguntas, oiga, ¿cuál es el número óptimo para la relación? Listo, esa es la primera pregunta. Porque claro, no puede estar el off-net por encima del techo y el on-net no puede estar por debajo del costo. ¿Ok? Si yo quiero fijar una relación, un número finito, entonces quisiera hacerlo a propósito de manera tal que el operador dominante tenga que obligatoriamente poner sus precios competitivos al nivel de los otros dos. ¿Listo? Entonces luego nos terminamos de enloquecer y sacamos otra propuesta. No les voy a quemar el cerebro, pero los voy a dejar pensando. Entonces otra propuesta un poquito más demente sería la siguiente. Les acabo de mencionar, hay un techo, ¿cierto? El on-net y el off-net tienen que estar por debajo del techo. El on-net debe estar por encima del costo. Y el off-net es la tarifa más el cargo de interconexión. Oh, sorpresa, vamos a regular sobre precios y no sobre tarifas. ¿Listo? Entonces, si la relación es esto, es sobre los precios, entonces, fíjense la cantidad de cositas en rojo que tengo. 1, 2, 3 al menos, la relación 4 y la tarifa 5. Hay que pensar en los costos. ¿Será que el operador dominante se va a sentar a negociar a ver qué información nos quiere dar, no nos quiere dar? Lo tenemos que forzar, o lo forzamos cobrándole una multa de 1.800, 900, 200 mil millones de dólares, lo que sea, o se va a sentar a decir, bueno, no, espere, a ver, yo le voy a decir más o menos cuánto es mi costo, o sea, lo ponemos a pensar. Si seguimos con la mentalidad de regular a través de precios, listo, también hay otras opciones. Entonces, un ejercicio así por encima, loco, para que salgamos espantados al coffee break.
Entonces, bajo los supuestos anteriores, si tenemos una interconexión de 9, más o menos, y hay un on-net, por ejemplo, que hubiera un on-net de 1 centavo, y la operadora desea mantener ese precio porque le parece chévere y porque ese es el nicho de mercado del on-net con ese precio chévere. Entonces, el regulador tiene que matarse el coco para encontrar una relación que logre los propósitos que mencioné anteriormente. Entonces, si el regulador quiere que la relación sea 1, con un on-net de 1 centavito, entonces obligatoriamente se tiene que cumplir que eso de 1, el off-net sea 1, y que pesar, como es que el precio net es la tarifa más la interconexión, esto no se puede, entonces esta tiene que ser 0. Cosas muy locas, ¿no? Les estoy diciendo, hay que definir cuál es la relación para lograr los objetivos regulatorios. Esto no es cualquier juguete, es un problema de control difícil. ¿Listo? Sigamos. ¿Qué pasa si la relación es 1, pero el operador dice no, ¿cuál tarifita on-net? Yo me voy a quedar con el techo, les voy a cobrar el off-net en el techo. Entonces tendríamos que cumplir que el off-net queda en 31 centavos, les pasamos la matemática, y el on-net debe ser máximo el techo tarifario porque da como 25 centavos. ¿Listo? Entonces fíjate que uno ya les pone una encrucijada al operador, tiene que pensar un poquito más a la hora de poner los precios. Pero si buscamos un punto medio, estos numeritos son a propósito, ¿no? Y el operador sigue con el centavito, entonces cumplimos esa relación de punto 11, él se casa con su centavito, entonces nos da lo siguiente. El off-net debe ser aproximadamente la interconexión, o sea, la tarifa 0. Si se dan cuenta, hay infinitas posibilidades, volvimos al ejercicio anterior. Ahora bien, ¿qué pasa si el dominante dice no? ¿Cuál centavito? Me pego al techo. Entonces, tengo una tarifa on-net de 3 centavitos máximo y la off-net en el techo. Comienza a ser razonable en la medida que hagamos la combinación adecuada. Problema para los estudiantes, porque ya los que no estamos estudiando nos aburrimos. Entonces, amigos, esto es un problema de optimización multiobjetivo. Aquí no estamos sumando, ni restando, ni multiplicando. Aquí estamos integrando y tenemos que hacer optimización multiobjetivo. Hay múltiples variables que se tienen que optimizar a la hora de tomar una decisión regulatoria y el problema más grave es definir cuál es la función de costo que se quiere optimizar. Y a la gente se le olvida eso, porque el regulador tiene la difícil tarea de maximizar el beneficio, pero el beneficio desde el punto de vista del regulador es el de la gente y el de las operadoras, porque debe velar por la competencia y debe velar por los usuarios. Mi pregunta para los académicos, estudiantes, economistas es, ¿quién quiere modelar el beneficio de los usuarios? ¿Quién se pregunta cuánto es el beneficio de los usuarios con una medida regulatoria, ¿no? Entonces, la composición de la función objetivo es mucho más que un juego y por lo menos exige herramientas desde la matemática que hacen que sea un problema, en el caso más simple de optimización multiobjetivo determinística y en el caso que eliminemos todas las incertidumbres, en el caso que modelemos las incertidumbres mencionadas en la primera diapositiva, es estocástica. Entonces, muchachos, regular, para los que se preguntan por qué es que no se toman medidas regulatorias, hay que tener en la cabeza tantos factores que a veces nos olvidamos, los técnicos de eso. Los ingenieros nos olvidamos de los factores y de los daños colaterales y de las razones que no son de la ingeniería para que el mercado esté como está. Listo, esa es una de las cosas. Y bueno, lo otro que seguramente, los costos, seguimos con ese problemita. Entonces, para terminar, uno diría, vea, ¿sabe qué? Cuéntame los costos y yo le meto esto al problema multiobjetivo y este es el resultado y lo conversamos, ¿no? Pero para terminar, yo quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Por qué no se toman las medidas regulatorias si hacemos un estudio, el otro, simulaciones, modelos? Hay otro tipo de consideraciones que nosotros como técnicos desconocemos, es pensar, bueno, esta medida regulatoria afecta a tanta gente, les beneficia a X cantidad de personas, a las que les perjudica, ¿quiénes son? Los más pobres, los menos pobres,
Los que se perjudican pierden el acceso a la red. Realmente cuánto dinero están invirtiendo ellos en comunicarse. Nosotros somos felices porque hablamos de estados financieros de las operadoras, pero pensamos en el campesino común colombiano que vive en el Bichada, que utiliza su celular prepago y que tiene que tener el minuto por si acaso le pasa algo. Ese tipo de cosas son las que debe tener en cuenta el regulador y que tiene el regulador, que por eso a veces no se toman las decisiones regulatorias porque se espera tener ciertas respuestas que no tenemos nosotros los técnicos y que no sabemos y que realmente ignoramos, ¿no? ¿Qué otros factores? Entonces, ahí también dejo la pregunta. Es difícil modelar el comportamiento humano, es difícil modelar el tema político. En Colombia ustedes ya saben esto, la subasta 4G lleva 10 millones de años, todavía seguirán subastando, quién sabe cuándo irán a subastar, habla el ministro, habla el otro, habla el académico, hablan las operadoras, hablamos todos, pero ¿cuál es el momento preciso para tomar la decisión? ¿Por qué el operador no hace caso? Todos ignoramos, el operador puede hacer observaciones a las medidas, el operador tiene opciones para hablar, eso toma tiempo y se dilata y a la hora que se quiera tomar la decisión el mercado ha cambiado porque crece rápidamente. Tenemos, esa es la pregunta, después de 3 años en Ecuador, el mercado relevante sigue siendo el de voz. ¿Por qué no entonces, ya que ha sido tan difícil regular el de voz a través de los precios, no pensamos en que tanto en Colombia como en Perú, como en Chile, como en lo que sea, estamos hablando ya de mercados convergentes? En Colombia ya los operadores prestan un servicio de móvil, fija, televisión e internet, en Ecuador también. Y se compite a un paquete de servicios. Entonces, ¿para qué nos vamos a quedar pensando en lo que ya pasó y no nos orientamos al futuro? A cómo vamos a propiciar un ambiente competitivo en esas nuevas condiciones. Ahí ya les dije lo que les seguía ahí. Y bueno, entonces, ¿qué otras medidas regulatorias diferentes a los precios, ya me volví filosófica, podemos tomar en el caso que sigamos con la idea de regular el de voz? Entonces, objetivo cambió. Ya mi objetivo es diferente, ya no es el dominante, no, ya el objetivo es evitar un monopolio o un oligopolio, técnicamente hablando. ¿En qué? En los 3, 4 servicios. Es que es un monstruo, está creciendo. Y eso implica no solamente hacer modelos y calcular acciones de control, sino monitorear y controlar el operador o los operadores, no uno, sino todos, como decimos en Colombia, trancarle duro a todos, a que cobren precios competitivos, con calidad, con eficiencia, con nueva tecnología, con buena prestación de servicio. Entonces, hacer todo esto sobre el mercado. Y para terminar, que ya están con hambrecita, entonces, pensamos, con Senatel alguna vez salió, ¿usted qué piensa de restringir la numeración? Es que con la numeración se prestan otros servicios, por eso no lo pudimos hacer en voz, ¿cierto? O sea, fue una idea en ese momento que no, pero como ya pensamos en otros servicios, entonces puede ser, hay que estudiar. Limitar el espectro. Es un conjunto finito. Las operadoras, eso sería para todas, ¿no? Tendrían que ponerse las pilas, a prestar buenos servicios, de buena calidad, naturalmente monitoreando, controlando y estando encima de que se cumpla y administrar de manera eficiente todas las operadoras el espectro. Eso implica inversiones en tecnología y manejar otro tipo de estrategias, forzarlos a ellos a que compitan. El objetivo no es acabar con la empresa, ni hacer transferencia de ganancias. Otra idea es lograr que con esta limitación de espectro, en el caso que fuera, no lo estoy afirmando que es la solución, es una hipótesis, con eso lograr que ellos hagan inversiones tecnológicas y entonces poder llegar y exigirles mejor calidad en el servicio. Entonces, pensar lo siguiente, ustedes saben que las cosas aquí están como están y en Colombia también es por qué. El usuario tiene poder, el usuario percibe la operadora, el usuario se identifica con la operadora. A mí, si me quieren vender en Colombia un celular y la propaganda son 3 monos rubios altos de ojos azules, pues no me llama la atención. Pero si a mí me identifican con, no sé, algún artista, algo que a uno le guste,
y que me llamen la atención, que me seduzcan, me llevan a identificarme con la marca. Es como los jarlistas. Ellos, aunque la moto sea X, Y o Z, o el que piense cómo sea la moto, ellos se identifican con ese estilo de vida. Eso han logrado las operadoras con nosotros. Eso es indiscutible y ya lo revisamos también en Ecuador. Entonces pensar, listo, revisemos cómo es el manejo de marca, hacerle monitorías a eso. Nadie les puede prohibir que pongan letreritos de colores en todo el país, pero ver entonces qué tipo de acciones se pueden tomar alrededor de eso. Incentivar las operadoras para mejorar la eficiencia. Eso es como difícil, pues, porque hay gente muy cómoda ganando lo que está ganando, pero uno se las tiene que ingeniar. Y la otra, que a mí sí me gustó, que lo hicieron en España y lo han hecho en otro lado, es pensar en abrir la competencia y entrar nuevos competidores, porque es que tiene que haber competencia. Entonces, para poder meter a correr gente, pues traigamos más gente para que corra. Operadores móviles virtuales, ¿quién dijo que no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que venga gente, que los dueños de las redes tengan entonces que ponerse las pilas, porque se van a necesitar que utilicen las redes de ellos, y con eso vamos a hacer un movimiento en el mercado. Experiencia colombiana, entró UF. ¿Qué pasó? Difícil competir con el operador dominante. UF, ¿qué hizo? Creó su nicho de mercado y es una operadora móvil virtual y la gente la utiliza mucho para llamar a larga distancia. Pero hubo alguito de competencia. Hubo una transferencia de usuarios. Entonces, fíjense que hay múltiples alternativas diferentes a la intervención en precios. Ya los cansé. Ahora sí, muy importante, filosofía de vida, por lo menos como docente e investigadora, se construye un modelo para la realidad. O sea, uno se compra un vestido que le sirva a uno. Uno no adelgaza para ponerse ese vestido. Listo. Claro está, no nos mintamos. Si el modelo no se fija con el mercado, tiene que hacer un modelo para ese mercado. Si no sabe las herramientas, pregunte, busque ayuda, miren la literatura. Rodéese de gente que maneje otras herramientas. Listo. Entonces, ahí es donde voy. Experiencia como herramientas matemáticas de otro nivel, muy satisfactorias. Con el mercado de energía colombiano nos pillamos una estrategia de uno de los agentes a través de matemática dura, o sea, de la observación del mercado y trabajar con exponenciales codeformadas, herramientas desde la topología o desde el análisis funcional, sí se puede y no está tan lejos. Yo sé que aquí en la Poli hay matemáticos, no los veo yendo donde los matemáticos, es necesario utilizar matemática dura para tratar este tipo de problemas. Y la incertidumbre, que vivan los estocásticos en algún momento de mi vida y me gusta muchísimo trabajar con sistemas estocásticos. Y bueno, pues el tema de la información, que para nuestros amigos los técnicos es complicada conseguir. Hemos tenido, inclusive ayer nos dimos cuenta de una dificultad con la información que teníamos para construir los modelos. Entonces, ahí sí es en retrospectiva que hago un llamado a que antes que trabajemos con los modelos, verifiquemos la información y no tengamos que resolver después problemas en el camino. Y bueno, pensar entonces que si seguimos con el tema de regulación sobre precios, es nuestra voluntad, es nuestra directriz, entonces el problema es mucho más complejo, matemáticamente hablando, y hace necesario entonces un estudio más profundo, pero no más largo, si queremos tomar acciones regulatorias ahora. No podemos dilatarlo más. Les agradezco mucho, espero que sea una motivación. No quise en ningún momento pues como ofender a nadie, espero que sea como el uso de mi libertad de expresión. Los invito pues a que sigan bastante pues la agenda regulatoria, lo que pasa aquí en el Ecuador, y que eventualmente si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues ahora me imagino que no hay espacio, pero entonces a mi correo electrónico nos comuniquemos, ya la gente del evento tiene los datos. Gracias.